Me da mucho gusto y te aprecio mucho, Marcelo, verdad que hayas venido esta tarde a este estudio a Es un estrenar gusto verte este aquí. estudio. Es nuevo, ¿verdad? Sí, todo Oye, es nuevo. felicidades, man. Sí, Está padre. Gracias. Jaime nos llevó Gracias al por primer invitarme. mundo. No, gracias a ti por venir, porque sé que andas con mil cosas. Andamos ahorita con lo de, ya sabes, John Kerry, Blinken, etcétera. Sí, pero vamos a ver todo esto. Tengo aquí este libro, ¿sí? El Sí. Camino de México, lo leí ayer y lo terminé esta mañana. Sí. Imagínate, vamos a tardar un año, un día, menos un día. Y un año en hacerlo, man. Sí, bueno, se nota. Porque además, que quiere decir una cosa, es el primer libro que yo leo de un precandidato, y mira que he leído los de todos de años, ¿sí? Que lo escribe, que no queda duda que lo escribe el autor. Sí. Porque todos los que he visto publicados son mis planes de gobierno, mis futuros. Son pues, aburridos, ¿no? Bueno, Yo dije, voy a escribir lo que yo soy, mi vida. Tuve que repasar todo. Ya sabes que guardas cosas y sí, luego eliminar cosas que no vienen al caso, pues porque no son trascendentes, y irte a lo sustantivo, en fin. Entonces, es primero un ejercicio de transparencia, decir, pues soy yo. sí, salen aquí tu papá, que era de los, tu abuelo, perdón, de los Barcelonets. Él vino en 1906, a México no hablaba ni español, man. Tenía 11 años, ¿no? Sí, tenía 11 años cuando llegó, y me encontré su ficha en un libro que hace un recuento de todas las migraciones que hubo a México. Ahí me encontré su ficha del Instituto de Migración. Oye. Entonces, Y de ahí viene el Ebrar, sí, y luego tu papá casó con una señora Casaubon. los Casaubon vienen de otro lado de Francia, que Sí. también tenían tienen una empresa que se llama Causetería Francesa, pero llegaron a México también hace muchos años, hace más de un Me siglo. recuerdas el TikTok que subiste, yo soy Bon, Casa Ubond. ¿eh? Eso fue ahí en Bolivia, que se Sí. me ocurrió, le dije, pues póngale la D. Pues sí. A ver, Marcelo, no me queda duda que quieres ser presidente, además lo hemos hablado. A ver, eso ya- es una ya- conversación que tuvimos Hace de muchos años. 2006 al 2011, Sí, gracias al 12. me invitaste poco antes de la encuesta, ¿te acuerdas? ¿Sí? En el Sí. 11, Sí, claro. Sí. 2011. Se está repitiendo, Joaquín, en la encuesta que hicimos con López Obrador. Sí, que dices que la perdiste aquí, lo recuerdas, por 32 votos o Pues así respuestas, fue, ¿no? así fue, 1 punto y cachito. Que en algún punto yo te llegara a reclamar que por qué te habías hecho a un lado. Pues porque pensé en ese momento, ahí lo platico, Sí. que si yo decía, no, pues no acepto el 1.6, pues íbamos a tener dos candidaturas en la izquierda. En ese tiempo el PRI subiendo en intención de voto, pues era camino seguro al fracaso. Y además, ¿con qué argumento? Porque si tuvieras un punto a tu favor, pues ahí sí no tienes por qué bajarte, ¿no? Pero llegaste a pensar en hacer un como desempate. Pues hubo una gran discusión en el equipo nuestro, porque había quien decía, pues pide una segunda vuelta, ¿no? ¿Sí? Pero dije, bueno, pues a ver, ustedes estuvieron en la negociación, nunca lo pidieron. Entonces ahorita hay de dos. O aceptamos esto o vamos a una ruptura. Y si vamos a una ruptura no tenemos argumento. Nosotros propusimos la encuesta. Tú la propusiste. Sí, ¿te acuerdas en el Monumento a la Revolución? Sí. Y Como Andrés dijo que sí. Y ya había sido electo por una encuesta aquí. ¿Te acuerdas? Cuando Sí, claro. Jesús Ortega fue mi contrincante. Sí, lo recuerdo En el muy año bien. 2005. Que yo hice un debate. Te iba a decir, ¿te acuerdas que hizo el debate en la tele? Sí. Que van a decir que estamos hablando ya de hace muchos años, pero bueno, pues hay que hablar de la vida de uno. Fue el debate Sí. en esa época, Sí, Jesús claro. y yo. Sí. Si estuviera aquí alguien que quiero mucho, me diría, no empieces con que Ruiz Cortines. Pero a ver, No Marcelo, te vayas tan atrás. ¿no? entonces, ni tu difícil tramo, dificilísimo en lo personal, en lo familiar sobre todo, ¿sí? Que tuviste del 13 al 17. Sí. ¿Te Pues fue la desanimó? persecución muy fuerte ahí. Ahí la platico. Sí, la leí. Sí. Y señalas a Miguel Mancera y a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Pues sobre Y todo a Mancera Tomás- y Osorio. Y a Tomás Cerón. Tomás Herón afuera de la casa de mi hermano Eugenio. Bueno, él sí personal. Sí. Pues Eugenio no se pasa en un alto, man. Ese es el cuate más. By the Digo, book, dices. para los que no lo conocen, es de veras by the book. Yo hasta le decía, oye, ¿nunca te vas a Pasar un alto. pasar un alto o algo? No. Bueno, Entonces ahí cuento toda esa experiencia que sí fue dura.
porque sobre además todo no sabes, ¿no? familiarmente, ¿no? Y tu nombre, mi papá, man. Sí, Eso fue mi principal por eso, dolor. finalmente uno se la rifa, ¿sí? Pues uno está en el pleito, ¿no? Sí. Pero la familia, La familia. ¿cuál es el tema? Y es lo que no toman en cuenta hoy algunos, desde el más alto cargo de la nación, cuando ofende a un periodista, ¿sí? La familia. Pero en fin. Yo decía por mi papá, porque mi papá Sí. tenía en esa época 80 y tantos años. Y él siempre fue muy... él me decía, el único patrimonio que tienes es tu nombre. Lo demás... no, Y no luego publicaron una foto, recuerdo, y aquí lo mencionas, en el Hotel Península de Nueva York, que estabas, perdón, de ¿En París, París? de París, sí, perdón. Me invita un amigo, me dice, oye, voy a ir a París. Le dije, ¿dónde te veo? Te quiero saludar. Me dice, vente al Península, voy a llegar al Península. Y Vamos a desayunar. Y desayunamos. Entonces llegué, no estaba, se me hizo fácil, me pasé a desayunar. Alguien saca una foto y me la publican que yo vivía en el Península. Cuando se publicó estábamos en una lavandería, ahí lo pongo. Sí, sí. Y le dije a Rosy, pues aquí se llama Península. Y tú cargando a los gemelos. Yo con los chiquitos, ella estaba lavando la ropa. ¿Y de veras llegaron a eso en París, Marcelo? Bueno, en Francia. Llegué a un departamento, sí, pues llegué a un departamentito muy chiquito que me prestó un amigo que también ahí lo Sí. comento. Tendrán unos 70 metros cuadrados, porque allá todo muy chiquito. Y pues los dos atendíamos a los niños y íbamos a lavar la ropa, íbamos por su comida y todo, nosotros dos con los chiquitos. Esa era nuestra vida. Así estuvimos allá. ¿De qué viviste esos años? ¿Del ahorro? Ese, me congelaron De los amigos, porque yo recuerdo que te congelaron las cuentas. todo, lo congelaron. Entonces mi O sea, hermano, bueno, se lo congelaron a todos. a todos, a toda la familia. Y entonces mi hermano Francisco, que vive allá todavía, él me dijo, yo te presto, pero pues digo, te presto para lo del día a día, ¿no? No me cobró el departamento ese cuate, porque la razón es que su abuelo y mi tío abuelo fueron a la guerra en el mismo tanque. Sí. Entonces imagínate cómo eran de amigos ellos. Entonces me dijo, ¿qué necesitas? No, pues te lo presto, yo no estoy ahí. Llegué a ese departamento. Entonces hacíamos vida, pues todos los días cuidábamos a los niños. Fue una gran experiencia también. Sí, que no habías tenido, porque además hablaban de No, choferes, de nanas, Adiós, nada, de restaurantes, nada, no, allá no se podía nada de eso. porque decías hace un momento, todo es pequeño menos las cuentas, ¿eh? No, allá bueno, es caro si te vas a un restaurante. No íbamos al restaurante, nosotros hacíamos los sándwiches, lo que fuera necesario. Me acuerdo de los chiquitos, porque llegaba yo a la panadería de la esquina, y allá casi no hay niños, ¿no? Entonces llegaba Sí, yo no. con los niños y la señora, ahí atendía a una señora de edad, y les regalaba su baguette a los dos, y disfrutaban mucho su baguette, ¿no? Entonces le poníamos jamón, queso, Sí, ya ni me cosas de digas, esas. sí, sí. Entonces, así vivimos ese tiempo, esa persecución. Pensaste también que con la incertidumbre qué va a pasar, ¿no? Sí, bueno. Lo que sigue, ¿no? Y finalmente vi que se resolvieron las declaraciones de no acción penal. No ejerció Sí, la acción penal, eso. una en 17 y otra en 18. Y en noviembre del 18 fue la última. Fue la última, yo ni me di cuenta, de noviembre, hasta después, que me dijo el abogado, y ya salió un ejercicio de la acción penal en noviembre del 18. La Bueno. que sí me di cuenta fue la del 17, en diciembre del 17. Bien. Entonces, dices tú que estuviste... No fue. Fue la primera vez que estuviste 2 años sin hablar con Andrés Manuel, ¿no? La primera vez fue un año porque me invitó Ujú. del secretario de Seguridad y le dije, oye, De entrada del gobierno entrada de del Andrés gobierno, cuando él Sí, ganó. Sí, en 2006. le dije, oye, ahorita no te acompaño porque vengo de campaña, a hacer un nuevo partido, mi familia no me ha visto, entonces si me meto a seguridad, pues peor. Entonces lo dejé de ver como un año. Y luego me habló, no sé si te acuerdas, que propuso a Garduño, Sí, el que es del INAMI ahorita, sí, sí. lo propuso y Fox, entonces tenías que pedirle autorización al presidente, Lo vetó. dijo que no. Entonces me mandó a llamar Andrés, me dijo, oye, a ver si necesito que me ayudes porque pues hay esta situación. Le dije, dame 2 horas y me voy a caminar y lo pienso. Me dijo, órale. Que ya es mucho, ¿no? Porque a veces Andrés te dice, ahorita dime. Sí. Entonces, me fui a caminar y pensé esto. ¿Qué pensé? Si yo quiero ser jefe de gobierno algún día, Como querías. ¿en base a qué voy a andarme postulando si no quiero entrar a la seguridad, ¿no? Entonces tengo que vencer, esto es el problema número 1. A ver, tú fuiste con Manuel Camacho
pues su brazo preparador más importante, sobre todo después de los terremotos Sí. del 85, cuando se van, el presidente de la Madrid nombra a Manuel Camacho secretario de Desarrollo Social. ¿No? El de CEDUE. CEDUE, sí. Y le encarga la La reconstrucción. reconstrucción. Y tú fuiste el brazo operador, por eso Sí. mire, yo dije que nadie conoce más la Ciudad de México como Marcelo Ebrard. Sí, porque me tocó caminar todos los frentes esos, man. Todas las vecindades que se cayeron. Y luego como los... Luego me pusieron secretario de gobierno, Sí, ya aquí en el gobierno de la sí, ciudad. Entonces, pues, yo casi dormí ahí en la Secretaría de Gobierno, pues pendiente de todos los conflictos en la ciudad, ¿no? Entonces, Y ahí conociste a Andrés Manuel, ¿no? ahí conocí a Andrés Manuel, ahí lo cuento. Sí. Llegó a la plancha, tomó la plancha. Era un meeting de ex trabajadores de Pemex, la mayoría, y una parte eran pescadores, que les debía dinero a Pemex. Y mandé a Gustavo Cabrera, todavía trabaja, es el que está encargado de la Agencia Latinoamericana del Espacio. Y le dije, oye, Gustavo, ve a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Y me dice, no sé, jefe. Vete a ver, ¿no? Eran las 6 de la mañana, por ahí. Y fue, y regresó y me dijo, ¿qué crees? Pues es Andrés. Le dije, ¿Andrés? Sí, Andrés Manuel. El que era coordinador de la campaña de González Pedrero, ¿te acuerdas? Sí. Le dije, ¿sí? ¿En serio? Oye, pues dile que le invito a un café, ¿de qué se trata? No, él quiere dice que no, que allá sí, con mucho gusto en el Zócalo, que a él no le gustaría subir aquí. No, y luego le encantó. Y se cambió a Palacio Sí. Nacional. Bueno, pues esa fue la vez que lo conocí yo. Él estando en esa posición, y Bien. yo en el lugar. Hoy, esto nos lleva al hoy, Marcelo. Aquí dices y repites que estás listo para ser presidente. Sí, me Pero- he preparado 42 años. Sí, pero falta una Claro que eso decisión. no es suficiente, ¿no? Sí, Porque puede, pues, ¿qué? porque finalmente, por más que hablen, perdón, de las encuestas, va a ser una decisión unipersonal, Marcelo. ¿Tú crees eso? Sí, estoy convencido. Yo pienso, a ver, el presidente López Obrador tiene un respaldo muy amplio. Es de los presidentes que llega con más popularidad y buenos números. ¿Por qué habría de plantear una simulación? Es lo que no le veo caso. No, una simulación no, pero luego lo ves que las encuestas luego se pierden por 32 votos. Bueno, eso lo tenemos que acordar nosotros en Morena. A A ver qué encuesta va a ser A ver. y cómo se va a hacer. Eso es lo que yo estoy planteando. Sí. Yo planteo tres cosas, Joaquín. Una, sigamos el método de que cada quien de los precandidatos o precandidatas diga qué empresa es de su confianza, siempre cuando sea solvente, ¿verdad? La empresa de encuestadora. Segundo, tener una supervisora independiente. Tercero, separarnos del cargo antes de la encuesta y tener debates como lo hicimos en Sí. aquellos años, en el 5. Sí. Es lo que yo he planteado. ¿Y qué te han dicho? Que no. No me han dicho que no. Me han dicho, bueno, ok, pero no lo vamos a hacer ahorita, vamos a llamar una reunión de representantes. Dije, ok, entonces ustedes nos van a hablar pronto para ponernos de acuerdo en ello. Entonces, eso es lo que va a determinar. Bueno, yo Es lo que yo estoy bueno, pidiendo. Sí, es lo que estás pidiendo. Yo pienso lo que te mencioné. Y Marcelo, creo que te lo puedo decir, aquí te lo digo entre tú y yo, ¿sí? Como siempre nos habló. Creo que no estás en el número 1 del presidente hoy. ¿Por qué? Porque veo muy puesta a Claudia Sheinbaum. Pero no es lo que dice ella, ¿no? Y su equipo. ¿Sí? Yo al presidente no... Créeme que lo veo diario. Bueno, hoy no lo vi porque está él fuera y me tocaba estar acá en otra cosa en la mañana. Lo conozco hace, híjole, pues 25 años, 26 años. Hemos estado cerca siempre en cosas muy difíciles, o sea, no fuimos compañeros de banca, no, es otro tipo de cosas, incluso posiciones distintas, como fue aquella vez en el Zócalo, Sí. o competir con él, como fue en el 2011, sin nunca traicionarlo, porque hay una diferencia entre las dos cosas. Traición que habría sido, pues me voy a ver a Calderón y le digo, ya estamos en un acuerdo, ayúdame, y nos vamos sobre Andrés Manuel, sobre ser una traición clásica. Sí, nos Bueno, deshacemos nunca lo hice. Entonces, competí con él, pero sin la traición, siendo leal. Ahora, pues hemos estado en cosas muy complejas, ¿no? Lo de Trump, las broncas de todos los días complicadas, difíciles. Lo acompaño en el gabinete de seguridad diario. ¿Por qué habría de hacer eso? Sí, solo que fuera un gran actor, que podría hacerlo, pero yo no lo creo. ¿Qué es? Para decirme, oye, vamos a hacer una encuesta
Porque él dijo en una reunión, estábamos ahí todos, dijo, a ver, yo puedo determinar, dicho de otra manera, yo podría definir esto y además, ¿quién me reclama, no? Si soy el constructor del movimiento, el autor del éxito de esto. Lo voy a someter a encuesta. Y sí va la encuesta. Pero no, pero con condiciones. Tú no, como me has dicho. Estableces condiciones no, para que se hagan. Es que el otro día, por ejemplo, decía Mario en una entrevista, yo ya tengo las encuestadoras, bueno, Sí. tiene que ser las que nosotros aprobemos, no las que tú tengas. ¿Eso dónde lo dice? En una entrevista en Milenio. No, sí, no, él sí. Pero ¿dónde dice que, porque luego dicen que son muy by the book en Morena y pues, No, es dice, cuando les conviene. ahí dice, se puede usar la encuesta, ok, Sí. pero tienes que acordar, pues para eso va a haber una convocatoria. El mismo Mario Sí. dice, voy a sacar una convocatoria que fije las reglas. Bueno, ¿por qué las vas a fijar? Porque no están en los estatutos y porque necesitas el aval de los que participan. Inclusive, tiene la convocatoria que será aprobada por los que vamos a formar parte de ese proceso. No hay de otros, no hay Ahora, Marcelo, el sábado 18 de marzo, sí. parecía que el presidente iba a celebrar el aniversario de la expropiación petrolera, pero repitió en la plaza lo que ya había dicho, criticando la decisión del general Cárdenas, ¿sí?, de designar a Ávila Camacho como su candidato y sucesor en lugar del general Mújica. Y pareció decir que él no se iba a equivocar. ¿Tú sabes, identificas algún general Mújica o algún general Ávila Camacho? Bueno, dijo él dos cosas. Sí, he estado revisando la sucesión del 40. Hay, por cierto, una tesis doctoral muy buena que revisa toda la prensa de esa época. Muy interesante. Bueno, en el 40, no puedo hablar por el general Cárdenas, ¿no? Pero yo diría, él piensa, o así se lo hace saber, y así lo dice Mújica incluso cuando depone su candidatura. Ahora que estoy leyendo. Sí. Dice, es que no soy popular. Es decir, a lo mejor no gano. Porque él depone su candidatura y luego lo mandan de candidato a gobernador de Baja California Sur. Sí, al territorio. Que en ese tiempo era territorio. Pero lo dice Mújica, hay que leerlo. No, Sí. no por Cárdenas, sino. Sí. Entonces, muy probablemente el cálculo de Cárdenas fue, si pongo un candidato que no sea suficientemente popular o tenga el apoyo suficiente, a lo mejor no ganamos. O sea, fue un cálculo. Y además, tenía que defender la expropiación petrolera. Pues sí. Y aparte tenías la guerra, en fin. Sí. Y un candidato enfrente muy fuerte, Uh-huh. Almazán. Sí, Juan Bueno, Andrés Almazán. pero el propio Mújica dice, yo no era popular cuando declina o cede. O sea, Entonces, claro, pudo haber dicho lo que fuera. Pero lo que voy es que la propia lógica de Cárdenas a la luz de los resultados fue exitosa, porque sobrevivieron todas las medidas de la Revolución Mexicana. Pues, ¿cuál se quitó? Además, Ávila Camacho puso hasta el Instituto Mexicano de Seguro Social, entre otras. Bueno, entonces, tú dices, bueno, el presidente considera, desde su punto de vista, que cualquier zigzagueo sería un error estratégico. De los que somos, en este momento estamos apuntados, el único sucesor de él he sido yo, en la Ciudad de México. Sí, es cierto. Entonces yo para él no soy un enigma. Él ya lo sabe. Yo diría, se lo decía el otro día a unos compañeros, díganme, de todos los programas que Andrés Manuel puso en práctica en la Ciudad de México, ¿cuál quitamos o movimos? Ninguno, todos los llevamos a más, lo que sea, el Metrobús, el programa de adultos mayores, en fin. Ahora, metimos una agenda, que era una agenda... El segundo piso. El segundo piso se continuó, en fin. El programa de adultos mayores, discapacidad, los jóvenes prepa, sí, en fin. Y metimos una agenda, metí yo una agenda que estaba en el programa que habíamos propuesto. Interrupción legal, matrimonios igualitarios. A lo que él era y es alérgico. Él no coincide en eso, pero en mi plataforma era muy importante en la campaña, lo dije. Bueno, entonces, ahí no hay ningún zigzagueo, lo que es, decía yo, es la 4T 2.0. O sea, tomas lo que ya se hizo y vas a más. Entonces no me queda el saco, no lo gano. Ahora, Marcelo, él ya ha dicho cómo quiere que gobierne el sucesor. Tiene que hacer la reforma del Poder Judicial, tiene que eliminar los organismos autónomos,
Pues esos ya casi se han modificado todos, ¿no? Pues, bueno, ahí está el tema del Y INAI. del Poder Judicial yo creo que sí es un tema que habría que debatir y comentar. Con quien hables te va a decir que hay que reformarlo, incluyendo a los propios ministros o ministras hoy en día. Sí, pero ahora tú no. Habría que ver qué tipo de reforma se haría. Bueno, la última gran reforma la hizo Zedillo en 1994. Sí. Es un tema, ¿no? Sí. ¿Qué se podría hacer? Ahora, dime, si yo quisiera saber o tener una idea, mejor dicho, de cómo gobernarías como presidente en relación a López Obrador, ¿me serviría el contraste que hubo entre cómo gobernaste tú la Ciudad de México y cómo gobernó él el Distrito Federal? Mira, todo el tiempo que yo fui jefe de gobierno, y debo decirlo, Andrés fue muy respetuoso de mi gobierno. Nunca me habló, nunca promovió o nunca interfirió en nada de lo que yo tenía a cargo, nunca. O sea, nunca me habló para decirme, oye, yo estoy en contra de algo. Lo veía con cierta frecuencia, siempre mantuvimos muy buena relación. Te recordarás todavía el lío en Iztapalapa con Clara y Juanito, en fin. Entonces, nunca hubo un sí o un no. Fue muy respetuoso la esfera del gobierno. Entonces, pues esa es la experiencia que yo tengo, pero además ya en la realidad, ya no es una especulación, es la realidad. Por eso lo digo ahí en el libro, yo sí creo que él está pensando en cerrar su ciclo en 24. Déjame hacerte una pregunta y déjame ir a un corte para que sigamos. La pregunta es, el presidente le ha declarado la guerra a la clase media. Tú hablas aquí de reconstruir y rescatar la clase media. ¿Hay una contradicción? Continuamos. Expansión de la clase media. Sí. El fin último de toda política de izquierda en México es aumentar aceleradamente la proporción de las clases medias en la población. Según el INEGI, hoy la clase media representa solo el 37% de la población. Debemos rebasar el 51% en esta década. Cambiaría la morfología del país y su capacidad de crecer. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el presidente López Obrador ha declarado la guerra moderar a la clase la media. opulencia y la indigencia. ¿Qué diría? Modelos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador no se opondría a esta idea, al contrario, pues este es el fin último. ¿Por qué subes los salarios? Pues vas a crear clase media. Sí. Entonces, lo que yo pienso es ampliar, pero muy rápido, en esta década, la clase media, o si no, nos vamos a quedar estancados en un país con un promedio de edad muy superior, ahorita tenemos 29 años en promedio, y sin posibilidad de cambiar ya esa situación. O sea, condenar a los pobres a ser pobres. Pues casi, porque ya no tendrías oportunidad. Sí, pero yo lo que voy es a eso. Sí, que el presidente, dices tú, critica a la clase media. Bueno, él critica no, le ha declarado su adversaria y dice que son 25 millones de opositores que están en su contra. Bueno, yo diría que el hecho de ser de clase media no necesariamente quiere decir que tengas una posición política en un sentido u otro. No, pero él se las ha puesto. Él piensa y dice, hay una forma de pensar hoy en la mayoría de la clase media o denominada clase media que tiene estos rasgos, es lo que él piensa. Muy respetable su opinión. Mi punto de vista es hacia adelante, y en eso coincidimos, creo plenamente. Lo que México tiene que hacer es que la clase media crezca aceleradamente, no tenemos otra, con diferentes posiciones políticas. Porque en la clase media vas a encontrar, bueno, yo soy de clase media. Bueno, la clase media lo llevó a la presidencia en el 18. Pues fue parte muy importante. Fue la diferencia entre su promedio base de 15 millones de votos en 2006, en 2012, a los 30 en el 18. Que además la clase media también hay que verlo no solo en cifras, ¿no? Sino en cómo te piensas a ti mismo. Es decir, la proporción de nuestra sociedad que se piensa de clase media es muy superior en número a lo que dicen el INEGI y las estadísticas. Entonces, es una forma de pensarte y de verte que tiene que ver mucho con el futuro del país. Por eso lo planteo como una expansión. Ahora, Marcelo, tú ya tienes una estructura funcionando en el país. Sí. ¿No te ha dicho nada el presidente? Oye, ¿cómo que tienes una estructura funcionando electoralmente? ¿No? O promocionalmente. No me ha dicho nada de eso.
Yo lo único que le dije en algún momento es, oye, presidente, voy a andar saliendo a los estados, voy a visitar los estados más ahora con el libro. Y me dijo, no, pues adelante, siempre y cuando no descuides tu chamba, ¿no? ¿Has hablado del presidente López Obrador de la sucesión? No. Te lo pregunto porque ningún presidente habla de la sucesión hasta que, perdón Pues, que lo diga así, hasta que le anuncia al designado que va a ser su candidato. Allá hay de dos, a lo mejor nunca vas a hablar ese tema con él. Son valores políticos así, no tiene por qué deliberar la sucesión con nadie. No. Salvo en su momento con quien haya resultado. Exactamente, a ese me voy yo, al elegido. Sí. O sea, nunca has hablado con él de la sucesión. No creo que... Ni él te ha tocado el tema. No, yo nunca me he sentado con él a platicar sobre la sucesión. Ahora, estoy viendo que hay muchos recursos en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Tiene más que tú? Yo por eso pienso que lo prudente es que renunciemos antes de las famosas encuestas, porque por razón natural tienes una desproporción de recursos. O sea, simple y llanamente el gobierno de la ciudad es muy pesado, por razones obvias. Y tienen todos los programas sociales. Entonces, todos los programas, pues además en gastos de difusión, no hay comparación. Los gastos de difusión de relaciones exteriores han de ser 6 millones o algo así al año. Y los del gobierno de la ciudad son 2,000 millones. Bueno. Pero lo mismo me podría decir Fernández Noroña respecto a tu servidor, ¿no? Oye, maestro, pues tú tienes relaciones exteriores, yo soy un diputado. Entonces, la forma de tener equidad en la contienda garantizada, que haya igualdad de condiciones, es que nos separemos del cargo antes de la encuesta y digamos qué pensamos cada quien. Ahora, ninguno va a diferir de López Obrador. Pues mira, lo que tienes que ¿Tú hacer... referirías de algo de López Obrador? Yo que dirías, a ver, vamos a suponer en un debate, ¿no? Que dijeras, cada uno de los invitados nos haga, ¿qué quieres? 5 preguntas. ¿Qué vas a hacer sobre esto? Tienes que decir qué vas a hacer. Ya no va a ser suficiente decir voy a continuar lo que se está haciendo, porque entonces programas. ¿para qué es el debate? Si estamos hablando de lo que sigue. Es que van a hablar de lo mismo, porque ninguno va a contradecir pero ¿qué o vas a a hacer? corregir. ¿Qué vas a hacer con la seguridad en 2025? Ya no estás en 2000. Ya no van a ser abrazos y no balazos. En 2025, ¿qué vas a hacer tú sobre la seguridad? ¿Qué vas a hacer sobre lo que tú quieras preguntar? Seguridad. Tú no vas a aplicarlo a abrazos y no balazos. Yo lo que pienso es, el presidente ha dejado una cosa sumamente importante que es la Guardia Nacional. No la teníamos. O sea, tú como Ejecutivo Federal, antes de tener la Guardia, no tenías manera de operar policialmente hablando en toda la República. Eso es una cosa importantísima. Bueno, a eso habrá que sumarle otras cosas. Ahora, ¿el objetivo estratégico cuál es? Pues que no haya impunidad, reducir el tráfico de armas, que estamos inundados de armas. Mi tema insistente con Estados Unidos. Y otras acciones que tienes que tomar para que los homicidios se investiguen más del 80% de ser posible respecto a los que se cometen. Lo que hice en la Ciudad de México, pero acuérdate que fue un plan común con Andrés. Hicimos un plan común. Lo empezamos en 2002, yo lo terminé en 2012, entre otras pusimos 8,000 cámaras en la ciudad. Trabajamos un plan, pero yo sí pienso que necesitamos garantizar la aplicación de la ley en todos los casos. Oye, ¿tú sabes, Marcelo Ebrard, por qué el presidente insiste en equipararse con Trump? Yo insisto que no tiene nada que ver, ni nada, modo de vida, origen, actitud, que aquí se puede decir rectitud, ¿sí? Diciendo que como a él con el desafuero, ahora con Trump por un asunto amoroso, que no es amoroso, es un tema de un acoso sexual, o de una relación sexual que pagó $120,000 a esta Stormy Daniels, ¿sí? Para que se callara. Y dice que lo están haciendo también para cerrarle el camino como a él en el 2005. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ni Trump con López Obrador, mucho menos López Obrador con Trump. Sí, son dos gentes totalmente distintas. Ahora, el momento político, a lo que él se refiere es, se ve una insistencia porque este señor no llegue a ser candidato. Bueno, pero ciertamente no tiene nada que ver. El presidente López Obrador tiene una idea del mundo totalmente distinta de la Trump. Déjame hacer otro corte y de regreso te voy a poner un fragmento de la audiencia hoy de Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado,
en estas comisiones del Senado, donde dice dos cosas que mañana le va a revirar al presidente. Uno, que efectivamente en México hay partes que son controladas, territorio mexicano, por el crimen organizado. Y dos, que no descarta la posibilidad de declarar, no se descarta la posibilidad de declarar grupos terroristas. Lo consideraría, dice. Así, a los cárteles mexicanos. Regreso con esto.